Buenos días, en el siguiente vídeo vamos a tratar el tema de las potencias en corriente alterna. Bueno, este tema o este capítulo es ciertamente muy interesante porque de alguna forma viene a llegar a las conclusiones que es de los desfases y todo esto que se está produciendo, qué influencia tiene el desfase sobre los circuitos reales. Bueno, pues lo vamos a entender enseguida. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a ver qué ocurre con las potencias cuando hay una resistencia y cuando hay una bobina. La clave está en que en la resistencia el desfase es de 0 grados, es decir, que el voltaje y la intensidad suben y bajan a la vez, con lo cual cuando una es positiva la otra es positiva, cuando una es cero la otra es cero y cuando la otra es negativa, negativa, bueno, van en fase. Sin embargo, en la bobina lo que ocurre es que la intensidad y el voltaje están desfasados 90 grados. Y vamos a ver eso qué influencia tiene sobre las potencias. Bien, la potencia la podemos calcular como el producto del voltaje por la intensidad. Pero, ¿qué voltaje y qué intensidad? Bueno, como vemos que los valores de voltaje y de corriente van cambiando con el tiempo, la potencia también va cambiando con el tiempo. Pues bien, vamos a intentar dibujarla. Si la potencia me da un valor positivo, mayor que cero, eso indica que el receptor está absorbiendo energía de la red eléctrica y lo está convirtiendo en calor, en movimiento, en luz. Sin embargo, si el valor me da negativo, significa que está generando o que está dando energía el receptor al circuito. Esto puede ser un generador o vamos a ver lo que puede también ocurrir con el caso de las bobinas y de los condensadores. Vamos a hacer el producto del voltaje por intensidad de forma gráfica. Inicialmente, bueno, voltaje e intensidad valen cero, con lo cual el producto valdrá cero. Conforme los valores vayan creciendo, tendremos unos valores crecientes de potencia hasta llegar a un instante donde la potencia entregada es máxima. Luego los valores de voltaje e intensidad irán decreciendo en el tiempo y llegaremos a un punto en el que el voltaje y la intensidad vuelve a ser cero. Lo voy dibujando. Y aquí ocurre un caso curioso y es que cuando la corriente es negativa, el voltaje también lo es. El producto de dos valores negativos me volverá a dar valores positivos. Así que la curva que vemos aquí a continuación se va a reproducir tanto para el semiperiodo positivo como para el semiperiodo negativo. Y así sucesivamente. Positivo, positivo, positivo. Es decir, que un receptor resistivo lo que está haciendo es absorber energía de la red de forma discontinua, pero siempre positiva. ¿Vale? Más o menos esto es lo que hemos intentado dibujar en esta gráfica de aquí. El valor de la intensidad, del voltaje y el de la potencia, que siempre adquiere valores positivos. Vamos a ver qué ocurre ahora con el caso de las bobinas y de los condensadores. Veamos que, bueno, pues en este caso vamos a empezar a dibujarlo en este punto. El desfase es 90 grados, entonces voltaje positivo, intensidad cero. Esto me dará pues, una potencia negativa, una potencia nula. El producto irá creciendo, alcanzará su valor máximo seguramente a mitad y volverá a ir decreciendo hasta llegar, en este caso, el voltaje es cero, con lo cual la potencia será cero. Más o menos tenemos una situación como la que vemos aquí. ¿Qué ocurre en el siguiente cuarto de periodo? O cuarto de ciclo. Lo que ocurre es que en este caso tenemos valores positivos de intensidad y valores negativos de voltaje. Con lo cual esta curva va a tener una forma simétrica, pero en el lado negativo. Vamos a dibujarlo. Negativo, en este caso positivo y negativo, y en este caso negativo y negativo da valor de potencia positivo. ¿Esto qué significa? Bueno, físicamente lo que está haciendo la bobina es coger energía, la acumula y la devuelve. La acumula y la devuelve. Y esto que hacemos de coger y devolver, lo que genera es un tránsito de energía eléctrica que circula por la red y que vamos a llamarlo energía reactiva. ¿Vale? La definición de energía reactiva es la energía que circula por la red eléctrica, que la absorben las bobinas
y también los condensadores, pero que luego no la aprovechan, puesto que la cogen y la devuelven. En cambio, cuando la energía es aprovechada, la vamos a llamar energía o potencia activa. Esta energía es real porque es utilizada. En cambio, esta energía realmente no es real porque la cogemos pero la devolvemos. Entonces no llega a haber un consumo neto. El promedio es cero. Bueno, pues esto que ocurre con las bobinas ocurre también con los condensadores. En este caso, en el caso de los condensadores, si los dibujáramos, pues tendríamos que el proceso sería el mismo, solo que como el desfase es menos 90 en vez de más 90, pues el flujo de tránsito de energía sería igual que en el anterior, pero desfasado media vuelta. Con lo cual un condensador hace lo mismo que una bobina. Coge energía y la devuelve, coge energía y la devuelve. En un condensador yo creo que se entiende mejor lo que está pasando, porque lo que hace el condensador es cargarse y descargarse en cada periodo. Aquí se carga, aquí se descarga, aquí se carga, aquí se descarga. En el caso de la bobina lo que hace es imantarse y desimantarse, es decir, acumula la energía que ha cogido de la red eléctrica en forma de campos magnéticos. Bien, aquí tenemos el dibujo de lo que ocurriría en el caso de una bobina, lo vemos aquí, y lo que ocurriría en el caso de un condensador, ¿vale? Vemos que el proceso es similar. Bien, pues puesto que existen estas dos potencias, la activa y la reactiva, pues vamos a definir otra tercera potencia, que es la aparente. Vamos a llamarlo aparente como el producto del voltaje por la intensidad, que sería la cantidad de energía que aparentemente circula por la red o consume. Vamos a ver que de esta energía aparente podemos ver que una parte de la energía es energía que se utiliza para cosas reales, la vamos a llamar activa y lo representamos con la letra P. Esto se mide en vatios, es decir que parte de la energía será activa y parte de la energía será reactiva. Esta es la que vamos a representar con la letra Q y la vamos a medir en voltioamperios reactivos, V, A y una R minúscula. Y la aparente la representamos con la letra S y la medimos en voltiamperios. Voltioamperios porque es el producto de voltios y amperios. Lo que estamos viendo más o menos es pues eso, tres definiciones de potencias que en corriente continua no aparecían. En corriente continua solo teníamos la activa o real. En cambio, en corriente alterna tenemos, por un lado, la que aparentemente consume el receptor, que es el producto de V por I, de las cuales parte de ellas será activa y parte será reactiva. Eh, bueno, parte se utilizará para convertirlo en energía real o movimiento, en luz, en calor, en algo tangible, y parte se devolverá otra vez a la red. Esto es lo que ocurre cuando el receptor no es una resistencia, una bobina o un condensador puro. En el caso de que sea, por ejemplo, un circuito RL o un circuito RLC, donde el desfase no es 0 o 90, sino que es una cosa intermedia, tendremos esos dos tipos de potencia. En el caso de una resistencia, solamente hay potencia activa, porque el ángulo es cero. En el caso de una bobina, solamente hay potencia reactiva. Y por último, para calcular las potencias, pues bueno, tenemos que la potencia activa será V por I por coseno de phi, donde phi es un número que vale entre 0 y 1 y me está indicando cuánto de la potencia aparente es activa. Y con la potencia reactiva, pues haremos lo mismo, V por I por seno de phi. En este caso ocurre lo mismo, este es un número que vale entre 0 y 1 y que me indique cuánta cantidad de potencia es reactiva, donde phi es el desfase que se produce entre la tensión y la intensidad. Y si dibujamos el triángulo de potencias, tendremos, por un lado, la aparente, la activa horizontal y la reactiva vertical. Y la aparente será la hipotenusa, donde phi es el desfase que produce la tensión y la intensidad, y también el desfase que marca el triángulo equilátero. Bien, como vemos, la potencia reactiva
es una potencia no deseable, puesto que, bueno, luego lo veremos más adelante, pero de alguna forma son energía que cojo y devuelvo y a las compañías eléctricas pues me la facturan, pero no la llego a utilizar. Entonces hay un último concepto que es el que llamamos factor de potencia o coseno de phi de la instalación, que es un número que está entre 0 y 1 y me indica lo bien que se aprovecha o desaprovecha la energía que está circulando por la red. Si el factor de potencia es 1, significa que toda la potencia es activa, estaríamos en este caso, es decir, que se aprovecha toda la energía que circula. Si el factor de potencia es 0, veremos que toda la energía se desaprovecha porque la cogemos y la devolvemos. ¿Vale? Y bueno, pues con esto tendríamos introducido el concepto de potencia activa, reactiva y aparente, que son fundamentales y que se van a ir repitiendo a lo largo de todas las instalaciones. Vamos a hacer unos ejemplos para que comprendamos mejor, desde el punto de vista numérico, cómo se aplican estas ecuaciones. Bien, el primer ejercicio dice, un motor eléctrico de corriente alterna consume una corriente de 10 amperios a 230 voltios. Si su factor de potencia es 0,8, calcula la aparente, activa y reactiva consumida por el motor. Bueno, en este caso escribimos los datos, 230 voltios, 10 amperios, 0,8 de factor de potencia. Bueno, pues vemos que el FP es lo mismo que decir coseno de phi. El factor de potencia coseno de phi es lo mismo. Entonces, si aplicamos la fórmula de la potencia activa, es V por I por coseno de phi. 230 por 10 por, ¿cuánto vale el coseno de phi? 0,8. Lo escribiríamos directamente y eso me daría 1840 vatios, o pasado a kilovatios, 1,84 kilovatios. Bien, hasta aquí no hay ningún problema con la potencia activa. Para la potencia aparente es igual a V por I, aplicaríamos 230 por I, que son 10 amperios, y me da 2300 voltiamperios o 2,3 kilovoltiamperios, o kVA. Se suele decir 2,3 kVA a la hora de hablar de potencias aparentes. Y por último, la reactiva sí que requiere hacer algún paso más. Bien, si tenemos que el coseno de phi es 0,8, ¿cómo despejaríamos el ángulo? Pues pondríamos coseno a la menos 1 del factor de potencia, o coseno a la menos 1 de 0,8. Pues la inversa del coseno, la ponemos en la calculadora y eso me da 36 grados. Hemos obtenido, a partir del coseno de phi, que es el ángulo que formaría entre la intensidad. Y por último, aplicaríamos la ecuación V por I por seno de phi, voltaje son 230, la intensidad son 10, y aquí pondríamos seno de 36. 230 por 10 amperios por seno de 36 y eso me da 1380 voltiamperios reactivos. Bien, otra forma alternativa de calcular la reactiva, si tenemos la aparente y la activa, como tenemos que esto es un triángulo rectángulo, donde tenemos por un lado la hipotenusa y por otro lado el cateto contiguo, podemos calcular el cateto opuesto por Pitágoras y el resultado pues es el mismo, 1380 voltiamperios reactivos. No he querido enseñaros que hay varias formas de hacer estos ejercicios, puesto que lo que estamos haciendo es aplicar o las fórmulas o la trigonometría y siempre se puede llegar al mismo resultado de varias formas. Bueno, siguiente, en este caso, fijaros una cosa interesante. La aparente es 2,3 kVA, la activa es 1,84 y la reactiva es 1,38. 1,38 kilovoltiamperios reactivos. Fijaros que cuando decía que de la energía aparente parte se consume en activa y parte en reactiva, fijaros que no es la activa más la reactiva igual a la aparente. Hay que sumar de forma trigonométrica usando las ecuaciones de Pitágoras. Bien, sigamos con el ejercicio número 12. Calcula la potencia activa y el factor de potencia consumidos por una impedancia. Esto significa que son 600 ohmios de impedancia y que el ángulo que forma la impedancia es de 25 grados, es decir, que es inductivo. Tenemos que esta impedancia, dentro de la impedancia tiene una parte que es resistiva y una parte que es inductiva. Y 25 ya es el ángulo que forman entre ambas. Bien,
Ejercicio número 12, tenemos aquí la impedancia, calcularíamos la intensidad como voltaje partido impedancia y me sale 230 partido 600, 0,383 amperios. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues volvemos a hacer las fórmulas de antes, V por I por coseno de phi, voltaje sería 230, la intensidad son 0,383 y el coseno de phi, bueno, si queréis lo hago, V por I por coseno de phi sería 230 por 0,383 por el coseno de 25 amperios. Y eso me dará 79,9. Y la potencia activa se mide en vatios. Lo mismo haríamos con la reactiva V por I por seno de phi. Fijaros que lo que estoy haciendo simplemente es aplicar las fórmulas directamente. 230 por 0,383 por seno de 25 grados y eso me da 37 voltiamperios reactivos. Y por último la aparente, el producto de voltaje por intensidad, que sale 230 por 0,383 y me sale 88 voltiamperios. Bien, simplemente es una continuación donde tenemos que hacer un paso del ejercicio anterior, donde tenemos que hacer un paso más, que es el calcular mediante la ley de Ohm la intensidad consumida por el receptor. Y bueno, y por último, el ejercicio número 13, me dice, un motor eléctrico pone su placa de características y consume 4 kilovatios, 260 voltios, 50 hercios y un factor de potencia de 0,8. Calcula la corriente consumida. Bueno, a partir de la fórmula de la potencia, despejamos, a partir de la fórmula de la potencia, despejamos, la V pasa al otro lado dividiendo, el coseno pasa al otro lado dividiendo y me quedaría P partido V por coseno de phi. 4000 partido 230 es el voltaje por 0,8 y se me sale 21,74 amperios. Ya tendríamos la corriente consumida. Y luego por otro lado dice obtén la potencia reactiva y aparente y dibuja el triángulo de potencias. Bien, para obtener la reactiva hago el mismo proceso que teníamos aquí. Si tengo el factor de potencia que es 0,8, calculo el ángulo. Phi igual a coseno menos 1 del factor de potencia y eso me da 36 grados. Y con ese ángulo ya puedo multiplicar y calcular, en este caso la reactiva, como, fijaros que tengo un triángulo rectángulo, donde tengo la parte que es la activa, que esto es el cateto contiguo, y lo multiplicando por el tangente de phi calculo el cateto opuesto. Esto sería cateto opuesto igual a cateto contiguo por tangente de alfa. Y saldría 3000 voltioamperios reactivos. Y a partir de la activa y de la reactiva, aplico el teorema de Pitágoras y obtengo la hipotenusa. Esto sería igual a hipotenusa igual a cateto contiguo al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Me saldría 5000 voltiamperios. Insisto que esta forma de hacerlo podrías hacerlo de diferentes formas, pero bueno, puesto que tenemos aquí, por ejemplo, podríamos haber hecho una forma alternativa. Podríamos haber cogido y haber dicho Q es igual a voltaje por intensidad por seno de phi. El voltaje 230, que me lo dice aquí. La intensidad la acabo de calcular. Y seno de 36. Y esto me tiene que dar también 3000. Se puede hacer de muchas formas los ejercicios estos. Y bueno, he optado por utilizar las ecuaciones trigonométricas en vez de utilizar las fórmulas que acabamos de ver en este apartado. Y por último me dice que dibuja el triángulo de potencias. Tendríamos por un lado la parte reactiva, la parte resistiva, que es la de la potencia activa, se representa con la letra P y son vatios o kilovatios. La parte inductiva, que es la de la parte inductiva, que es la parte que produce energía reactiva. Y por último la hipotenusa, que sería la parte aparente, que es 5 kilovoltio-amperios. Bien, vamos a acabar este capítulo hablando sobre cómo, bueno, los efectos perjudiciales de la energía reactiva y cómo hay que compensarla o eliminarla.
Bien, desde el punto de vista de lo que es la energía reactiva, hay que ver que está causada fundamentalmente por bobinas y condensadores. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tanto en los motores como en las lámparas de descarga, como en los transformadores, es debido a las bobinas que producen los campos magnéticos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas bobinas no se pueden eliminar de las instalaciones, no podemos eliminar los campos magnéticos de los motores o de los transformadores porque dejarían de funcionar. Entonces nos encontramos con que las instalaciones tienen energía reactiva y esto tiene los siguientes efectos. Fundamentalmente lo que produce es que la intensidad que circula es mucho mayor, es decir, que aumentan las pérdidas de efecto de onda de transporte, puesto que esa energía, bueno, energía que es producida en la central eléctrica de la compañía distribuidora, es transmitida hasta el receptor y vuelve otra vez a la compañía eléctrica. Y esto ocurre, como hemos visto, cada ciclo, es decir, que ocurre si la corriente es de 50 hercios, pues 50 veces viene, 50 veces va, 100 veces por segundo vuelve la energía a la central eléctrica. Es decir, que todas las líneas de transporte tienen que estar sobredimensionadas, tienes que aumentar el nivel de los conductores y los transformadores y, por supuesto, se aumentan las pérdidas y a su vez a los generadores les encuentran con que están generando y recuperando su energía 50 veces por segundo, lo que provoca también unos desacoplamientos en los campos magnéticos. Entonces las compañías eléctricas pues lo que hacen es penalizar a los consumidores que consumen mucha reactiva. En general, bueno, esto es así a nivel práctico, los consumos de menos de 15 kilovatios, no, como los domésticos, no tienen penalización de reactiva, solamente a partir de 15 kilovatios, en la 3.0, 3.1 es cuando se le aplica la penalización. ¿Cuándo se le penaliza? Pues cuando el coseno de phi es menor de 0,95. Hemos visto que el coseno de phi es un número que va entre 0 y 1. Si es 1 es todo potencia activa y es bueno en principio. Si es 0 es todo reactiva y es malo. Bueno, pues si el coseno de phi es inferior a 0,95, las compañías eléctricas empiezan a penalizarnos con un recargo en la energía. Por ese motivo, como el desfase que produce este coseno de phi es producido por bobinas, lo que hacemos es colocar condensadores que obedecen el efecto contrario, es decir, en vez de adelantar la onda, la retrasan. Y al colocarlo, pues realmente los condensadores no consumen ningún tipo de energía activa, con lo cual no va a afectar a la instalación en absoluto, pero sí que van a producir pues esa compensación de reactiva que nos permitiría pagar menos a la compañía eléctrica. Bueno, depende del tipo de receptor, por ejemplo, si es un receptor de alumbrado, ya el propio reglamento de baja tensión nos dice que hay que poner condensadores para que el factor de potencia esté por encima de 0,9 y lo que hacemos es en cada tubo fluorescente o en cada propio luminaria se coloca un condensador. En el caso de los LEDs, donde la electrónica ya compensa su propio factor de potencia, no hace falta. Para el caso de motores, ¿qué problema nos encontramos? Que, bueno, el consumo de energía reactiva depende del régimen de carga al que trabaja el motor. Es decir, que a veces el motor cuando trabaja con menos potencia o más, pues consume más o menos reactiva. Así que no podemos colocar un condensador fijo para compensarlo. Entonces, lo que se suele hacer es colocar en la cabecera de la instalación un cuadro de compensación de condensadores o un cuadro de compensación de reactiva. Vale, entonces, esto es desde un punto de vista descriptivo. Desde el punto de vista numérico, ¿qué tendríamos que hacer para compensar la reactiva? Bueno, pues colocar un condensador. La pregunta es, ¿qué tamaño tendríamos que colocar el condensador para compensar la reactiva de dicho receptor? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el ejercicio número 14 que dice que tenemos un motor y queremos evitar o colocar un condensador para eliminar la reactiva que consume dicho motor. Este motor tiene un consumo de 0,75 kilovatios con un factor de potencia de 0,8. La mayoría de la potencia es activa, pero sin embargo habrá una parte de potencia que sea reactiva. Bueno, pues el condensador lo colocaremos eh, en, en paralelo con el motor, de forma que, y aguas abajo de lo que es el contacto para que cuando actúe el motor actúe el condensador. Para calcular el tamaño o la capacidad del condensador es bien sencillo. Tenemos, por un lado, que el motor tiene una activa de 0,65 kilovatios y un factor de potencia de 0,8. A partir de ahí, sacamos el desfase, que me sale coseno a la menos 1 de 0,8 a 36 grados, y obtenemos la cantidad de potencia reactiva que consume dicho motor.
562,5 voltiamperios reactivos. Ya tendríamos el primer paso, calcular cuánta reactiva consume el motor. Así que ya sabemos cuánta reactiva tiene que compensar o producir el condensador en sentido contrario. A partir de la cantidad de energía obtenemos la intensidad como Q partido V. El condensador consume 2,44 amperios. Obtenemos a partir del voltaje y la intensidad la impedancia equivalente, 94 ohmios. Y por último, ya despejando de la fórmula de la impedancia equivalente de un condensador como 1 partido C por 2 πf, la capacidad pasa a este lado multiplicando y la impedancia pasa al otro lado dividiendo, y nos quedaría 1 partido X por 2 πf. Y eso me sale 0,000033 faradios, o pasado a microfaradios. Haría falta poner un condensador de 33 microfaradios para compensar la reactiva que consume dicho motor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular el condensador a partir de los valores de potencia activa y factor de potencia. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos un tubo fluorescente de 18 vatios, la corriente de consumo es de 0,3 amperios y me pide qué condensador tenemos que colocar a dicho tubo fluorescente. No está puesto, pero el voltaje será el de una red doméstica tradicional, 230 voltios a 50 hercios. Bien, si sabemos la potencia activa, sabemos el voltaje, podemos calcular la aparente, que son 69 voltiamperios como V por I. A partir de la potencia activa y de aparente, obtenemos la reactiva por trigonometría. Tenemos por un lado la aparente, por otro lado la activa. Nos faltaría uno de los tres lados del triángulo rectángulo y despejamos. Nos quedaría S cuadrado menos P cuadrado, raíz cuadrada, 66 voltiamperios reactiva. Esta es la cantidad de energía reactiva, de potencia reactiva que tenemos que colocar al condensador. A partir de ahí ya tenemos la cantidad reactiva, sacamos la intensidad del condensador como QC partido V, me sale 0,28 amperios. Obtenemos la impedancia en ohmios del condensador como voltaje partido intensidad, 230 partido 0,28, 794 ohmios. Y por último, la capacidad la obtenemos como 1 partido XC por 2 por pi por F, que sería la siguiente fórmula, y eso me sale 0,00004 o 4 microfaradios. Casualmente, si miramos un tubo fluorescente de 18 vatios, veremos que el condensador que lo acompaña siempre será de 4 microfaradios, con el fin de eliminar toda la cantidad de energía reactiva. Si lo dibujamos desde el punto de vista trigonométrico, tendríamos por un lado cantidad de energía activa, ahí aparente la energía activa y la energía reactiva. Al sumarle esta energía, que es la del condensador, ¿qué va a ocurrir? Que esta parte, que es la que va hacia arriba y la que va hacia abajo, se compensa y me va a quedar un circuito donde la única energía resultante será la activa. Hemos eliminado la reactiva de la instalación o del tubo fluorescente.